empezamos hace 10 años atrás y que, bueno, hay mucho publicado. En realidad, le podríamos haber puesto otro nombre, podríamos haber puesto, qué sé yo, control parasitario en rodeos de invernada o de recría o lo que sea, pero si ustedes buscan con esta información, con este nombre, control parasitario sustentable, en Internet van a encontrar muchísima información nuestra y de otra gente, como para ampliar el tema, digamos, a quien le interese. Nosotros trabajamos, empezamos con esto hace 40 años, ahora les voy a contar un poquitito la historia brevemente de eso, y siempre hemos tenido como centro de nuestra destinatario, diría, de nuestra información, al veterinario de la actividad privada, es decir, después lo van a ver también en la presentación, nosotros creemos que es el agente multiplicador, le pusimos hace mucho tiempo atrás, en realidad es quien toma la información y quien la difunde, y es para nosotros en sistemas donde no tenemos dinero para hacer transferencia, es la mejor forma y la que más llega al productor, y confiamos plenamente en eso. Así que algunos años sobre el lomo, con Pedro, y tenemos algo de experiencia que queríamos compartir con ustedes. Nosotros creemos que, también lo vamos a ver en la presentación, de que el control parasitario es tecnología de bajo costo y alto impacto, y eso es lo que pretendemos centralizar hoy en la presentación para puntualizar qué es lo que debería estar haciendo cada establecimiento que quiere controlar parásitos bien, digamos. O sea, la desventaja es que el parásito muchas veces se disimula, y que si hace las cosas más o menos pasa. El problema es cuando uno mira los números, y así que también trajimos con Pedrito un poco de números para discutir con ustedes. No sé, Pedro, si vos querés agregar algo más. No te escucho. Estoy muteado, pero no, perfecto, perfecto. Seguí tranquilo nomás. Bueno, o Nico, que está por allá también. ¿Querés que arranque entonces? Vale, César, lo que sí vamos a hacer, no sé si querés que vos arrancar y que te hagamos preguntas al final, o si podemos ir preguntarte durante la charla. Si No tenemos problema, no tenemos problema. Vamos, ustedes si quieren nos interrumpen y paramos. Total, si lo que nos preguntan viene después, le decimos ahora viene, y seguimos, como les resulte más cómodo. Yo para ordenarlo No hay... voy viendo, vamos, si alguien tiene alguna consulta, lo pone en el chat y yo te lo voy comunicando, así no... Ok, me parece fantástico. Así que yo voy a tomar la presentación, pero bueno, están Pedro y Nico detrás, que seguramente me van a apuntalar con las respuestas y algún comentario que consideren necesario. Bueno, por eso, ¿Está bien? cualquier cosa, si surge algo, me lo escriben por el chat y yo te paro y te hago la consulta. Perfecto. Yo lo que estoy haciendo es minimizando para que no me tape la presentación. Así que, ¿vos querés grabar? Entonces metele, no hay ningún problema, Eugenio. Ahí estoy grabando, ya me autorizaste, así que... Ahí está. Ok. Buenísimo. Bien. Bueno, nosotros, para organizar un poquito la presentación, siempre hacemos esto, después nos vamos del tema y pocas veces la respetamos, pero igual me parece que ordenarla no está mal. Y pensábamos, los grandes puntos son de qué hablamos cuando hablamos de parásito, a quién afecta, cuándo actúan, cómo se controlan, si esto que usamos para controlar los parásitos tiene problema o no tiene problema, cómo saberlo, dimensionarlo y cómo se sigue. Y en esto le agradezco un montonazo a Claudia, que me tiró algunos tips sobre los temas que le gustaría o que le parecía importante que tratáramos. De hecho, les decía recién, en los dos últimos puntos, sobre todo cómo saberlo y dimensionarlo y cómo se sigue, ahí es donde entra de firme nuestro programa CPS, Control Parasitario Sustentable. Pero les quería contar de que en realidad nuestra historia está muy ligada al CREA. Y la verdad es que si uno arranca los primeros trabajos de parasitología, yo creo que este fue el primero, Pedro, sí, sin duda, el Carmen de Artica, en Coronel Pringle, fue el primer trabajo de parasitología que hizo Carlos Entrocaso y Pedro Estefan, allá por el año 77, donde demostraron el impacto de la enfermedad parasitaria en producción. Es decir, que Carlos y Pedro, que trabajaban en el INTA Balcarce,
tuvieron que ir al CREA a demostrar el problema parasitario para que en la institución en la cual trabajaban fuera reconocido. Y así durante mucho tiempo, y el último de ellos, el Carmen de Artica les decía, y si yo no me equivoco, en el año 79-80 se trabajó en el CREA Azul, en las Margaritas de Aguiló, que fue, ahí me sumé yo al grupo, recién recibidito, y el último trabajo que hicimos fue en Mar Chiquita, en la estancia, en el campo La Favorita, que también es del CREA Mar Chiquita justamente. Empezó la historia ligada al CREA con el tema del impacto productivo de invernada, siguió por los trabajos sobre el impacto sobre el desarrollo de hembras, el impacto de la pelvis, el rendimiento de reses, todos esos trabajos. El primer trabajo que se hizo con ivermectina, con Ivomec en el país, se hizo en un campo CREA en la zona de Las Toscas, y terminamos el último de ellos el año pasado, como le decía, La Favorita, donde trabajamos un tema que es bastante novedoso y que no sé si vamos a tener tiempo hoy de charlarlo, pero quedamos abiertos a las preguntas, donde trabajamos en la recuperación de la eficacia antihelmíntica, básicamente con la idea de introducir cepas sensibles en los campos que tienen resistencia para recuperar otra vez la eficacia, que es un tema absolutamente novedoso y que es el último que hicimos y ya nos retiramos de la investigación, así que ahí quedaremos. La pregunta era por dónde empezar la cosa, y leyendo hace unos días encontramos este artículo que es de Aníbal por Domingo, súper conocido con el tema de las carnes, en Valor Carne del 13 de mayo, hay una nota donde el título es Derribando mitos, el pesado tiene igual terneza que el liviano, y dice algunas cosas bien interesantes que nos servían de base a nosotros. Por ejemplo, lo que está pintado acá, dice lo que determina la terneza es el proceso, con eso vamos a terminar después, y él dice que es importante el ritmo de engorde en la terminación, pero que hay que prestar especial atención a las tasas de crecimiento en la recría, y ese es nuestro tema. Ahí es donde nosotros apuntamos. Y habla de ganancias sostenidas de 600 a 700 gramos por día en la recría, atendiendo a las fuentes proteicas de calidad, y un concepto que lo pusimos entre comillas acá, que dice la recría es clave, no se puede ahorrar en este periodo. La pregunta es ¿por qué no se puede ahorrar en este periodo? Y tiene mucho que ver, como marcaba él, con el tema de la proteína. Y el tema de la proteína, ahí hay dos enfermedades que van juntas, que es un monstruo de doble cabeza, como decimos, donde va la subnutrición, donde obviamente ponemos en riesgo la ingestión de proteína, pero el otro tema es el tema de las parasitosis. Las parasitosis tienen un efecto similar a la subnutrición, solo que no es que no tenemos proteína, sino que no se puede aprovechar esa proteína, porque hay un fenómeno en el abomaso y en el intestino que inhibe la digestión y la absorción proteica a ese nivel, y por lo tanto podemos tener parasitosis clínica, donde ponemos en riesgo entre 30 y 50 kilos, o peor aún, porque acá la vemos, parasitosis que comprometen la subclínica, la que no vemos, que pone en riesgo hasta 30 kilos por animal y por periodo de recría. Después vamos a volver un poquito sobre esto. Claudia me decía, marca perfectamente el tema de la importancia de las parasitosis en las distintas categorías, porque hay mucha gente que desparasita la vaca y algunos incluso desparasitan la vaca 2 veces al año. De manera que el tema a quién afecta está absolutamente claro de que el sistema de cría, por los componentes, por un lado la vaca, que tiene un grado de inmunidad importante hacia las parasitosis, y por el otro lado el ternero, que tiene un grado de exposición muy escaso a las parasitosis porque o es mamón o bien está en verano donde hay pocas cargas, son las categorías de bajo riesgo parasitario o nulo riesgo parasitario, y dependerá de cada uno de los campos. La situación, de hecho hay algunos ensayos muy viejos, este fue mi vieja iniciación en el año 85, donde se midió la ganancia, el impacto de la enfermedad parasitaria en los terneros al pie de la madre, con un lote que venía desparasitado y otro sin desparasitar, y llegaron al destete sin diferencia, y donde las diferencias se marcan claramente en la recría, es decir, en la etapa donde
Nosotros destetamos el ternero y sometemos a alta infectividad a las pasturas, y donde esa agujita se nos va al máximo, como decíamos recién. Para completar el problema, donde perdemos kilos indudablemente en la recría, comparativamente sin ningún tipo de duda la categoría que hay que atender, hay un problema aún serio, que es que las diferencias que se marcan al final del invierno, es decir, al inicio de la primavera, no son compensadas posteriormente, es decir, que los animales no compensan más allá de un 7 o un 8%, aunque le demos bombones. O sea, nunca alcanzan a los lotes que venían bien controlados, a pesar de que los desparasitemos todos los meses. Y esto es difícil, o era difícil de explicar, y nos creían poco, nadie nos daba demasiada bolilla, hasta que mi amigo Estefan empezó a incursionar un poquito más en el tema, y empezamos a trabajar en lo que se llama, en lo que se conocen como ondas de crecimiento, y hay un trabajo de IMARCO del año 98 que es muy importante, que marca que hay una primera onda que se denomina axial, que actúa especialmente entre los 6 y 7 meses de edad, donde el animal, el ternero, crece a lo largo. Hay una segunda onda llamada apendicular, donde el animal crece en alto, y después vamos a volver sobre este tema, que se produce entre los 7 y los 16 meses de edad, o sea que justamente abarca la recría. Y hay una tercera onda donde decimos que el animal adquiere caja, adquiere desarrollo, que va de los 16 meses en adelante. Esta onda apendicular es la que se ve especialmente ligada, afectada por el tema de los parásitos, porque necesita una base proteica y porque los huesos crecen en largo sobre una base proteica. O sea que hay cartílagos de crecimiento. Tengo un perro, me parece ahí. Hay cartílagos del crecimiento en la parte extrema de los huesos que crecen sobre la base proteica en largo, digamos, y de hecho, todos sabemos aquellos animales que han sido, esto corre tanto para los parásitos como para el problema de subnutrición, aquellos animales que han sido hambreados se quedan chiquitos. Claudia y Paula también deben saber esto, en la zona de Cacharí, en alguna época los animales, los compradores decían, decían guarda con ese que es un ternero viejo, y después vamos a ver un poquito sobre ese tema. Lo cierto es que esas ondas de crecimiento son sincronizadas y progresivas, que no se repiten en otra etapa de la vida, es decir, que si no crece cuando debe, si no crece entre esos 7 y 16 meses, no crece más, pierde la oportunidad. Y ahí me acuerdo alguna cuestión de que decíamos que hay petizo falso de olla o petizo genético. La diferencia, digamos, la posibilidad de crecer está dada por una buena fuente proteica justamente en la etapa de crecimiento, en este caso, el de la onda apendicular que hablábamos. Y por supuesto, se resienten por causas nutricionales o sanitarias. O sea, este punto es clave, es absolutamente clave, y esto marca la diferencia entre un sistema eficiente o no. Y como decía recién, las proteínas son la base del crecimiento y del desarrollo corporal. Volvemos al monstruo de doble cabeza, y depende de esa proteína, la carencia proteica que tengamos, nosotros podemos tener un animal con problema mínimo de desarrollo, si lo controlamos bien, cualquiera de los dos que sea, pasamos a una categoría un poquito más afectada, y este es el ternero viejo que mi padre me mostraba en Cacharí hace 45, 50 años atrás, 40 años atrás, cuando íbamos a la feria, que los compradores de Hacienda decían, guarda con ese. En realidad es un novillo que no creció porque estaba subnutrido, y seguramente con parásitos también suelen venir juntas los dos monstruos de doble cabeza, y lo único que desarrollaba era la cabeza y el cuerpo se quedaba chico. Esto es un extremo que no se ve más, por supuesto, en sistemas medianamente estabilizados. Lo cierto es que si nosotros buscamos información en Internet, y por ahí aparece alguna cuestión de crecimiento y desarrollo y de eficiencia de crecimiento y desarrollo, y marcan dos puntos que son fundamentales. Uno es la velocidad de crecimiento, lo que estamos hablando, y el otro es la pubertad temprana, o sea, en machos o en hembras, o en ganado para carne, o en reproductoras, la edad y el peso de faena más temprano
y eso tiene una relación absolutamente directa con el tema proteico y la disponibilidad proteica, o un ingreso más temprano en el ciclo reproductivo. Y ahí también hay trabajos que hicimos en algún momento, por ejemplo, donde fueron los primeros trabajos que hicieron con IBOME, que decíamos hoy, en el año 82, donde una diferencia de 15 kilos en la media res, se veía que 8 kilos eran músculo, 5 kilos era grasa y el resto era hueso. O sea que el animal no solo tenía menos músculo y menos grasa, sino que además tenía menos huesos, indicando claramente un menor desarrollo. Del ingreso más temprano al ciclo reproductivo, hay algún trabajo también que se hizo allá en el CREA Ayacucho, en Tres Montes, de Larumbe, con Pedrito, en vaquillona de 15 meses, y otro trabajo que se hizo en la zona de Mar Chiquita, si no me equivoco, Pedrito, corregime, que mide el desarrollo pelviano y claramente establece en vaquillonas de servicio de 24 meses una diferencia entre los animales parasitados y los animales controlados, donde, buscando un óptimo de desarrollo pelviano, que es la línea punteada que está acá, la mitad de los animales no alcanzan ese desarrollo, en el caso de los parasitados, y en el caso de los bien controlados, el 86% tiene desarrollo, es decir, que solo un 14% no alcanza un buen desarrollo. Eso significa de que si no desarrolló, esa pelvis va a quedar más chica, y eso significa que esos animales van a tener dificultad en el parto, o sea, va a haber distosia y por lo tanto va a haber que llamar al veterinario para atender partos y algunos problemitas asociados. Por supuesto también el animal se queda algo más chico. La pregunta de cuándo actúan la venimos planteando, o por lo menos insinuando, y en la época de mayor riesgo está a partir del destete, donde nosotros tenemos un periodo bastante prolongado de tiempo, es decir, entre el destete a fin de verano, todo el otoño, todo el invierno y el inicio de la primavera, donde aparece el problema y el desafío para nosotros los veterinarios que andamos tratando de controlar el parásito y evitando que genere pérdidas productivas. O sea que esos 4, 5, 6 meses post-destete son donde hay que atender bien de cerca el problema parasitario para evitar esas pérdidas y para asegurar el desarrollo que veníamos charlando. Hay otro momento del año, que es durante el verano, a partir de diciembre en adelante, donde se ponen en juego entre 10 y 12 kilos, que es por una situación especial y de un parásito especial que permanece dormido durante la primavera, es decir, después cuando los animales llegan a la primavera y empiezan a comer a boca llena, esos parásitos se meten dentro del cuajo, se duermen y despiertan allá por principios de verano y ponen en riesgo 12-20 kilos, pero que son de fácil control, porque con un tratamiento antes de diciembre, es decir, en la última quincena de noviembre, estamos evitando esta pérdida, o sea, no hay demasiado problema en este sentido, ahora lo vamos a profundizar un poco. Insisto que el gran desafío para los veterinarios sigue siendo el periodo post-destete, donde tenemos un animal sin capacidad de respuesta inmune, por uno que es muy joven, y tenemos un gran ofrecimiento de parásitos en la pastura, y por lo tanto empezamos a poner en riesgo en este cuadro donde aparecen las diarreas 30-50 kilos por animal en este periodo, entre 30 y 50 kilos con cuadros clínicos y hasta 30 kilos como planteamos hoy en la parasitosis subclínica. Es decir, que nosotros, y vamos a la parte que más le gusta a los productores, tenemos 2 tratamientos fijos. Serían el tratamiento de la segunda quincena de noviembre, como decíamos recién, para evitar la presentación de ese cuadro, de ese parásito que estaba dormido en el cuajo, y el tratamiento del destete, que no se discute, los animales vienen de la etapa de cría con algo de parásito, el destete es sumamente estresante y están expuestos a cargas parasitarias residuales del ciclo de producción anterior, nadie discute ese tratamiento, y o sea que hay 2 tratamientos son fijos, destete y segunda quincena de noviembre, y después tenemos un periodo donde se producen 3 o 4 generaciones parasitarias, es decir, que se encadenan los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de los primeros parásitos que los animales ingirieron post-destete. O sea que los animales entran a las pasturas al destete desparasitados, son expuestos a una baja carga parasitaria que viene del ciclo de producción anterior, comienzan a eliminar huevos con la materia fecal y se producen 3 o 4 generaciones parasitarias
en ese corto periodo que va entre el destete y la primavera vegetal. Lo que planteábamos recién, el riesgo de pérdidas está en esos valores que mostrábamos recién. El asunto es cómo se controlan. Entonces, ¿qué hacemos en ese periodo? Nuestra propuesta, desde hace bastante tiempo, es hacer monitoreo de tropas, es decir, seguimiento HPG a intervalos regulares de tiempo en una pequeña cantidad de animales del rodeo. Es decir, nosotros decimos que hay que muestrear 10 animales por tropa a un intervalo que puede ser mensualmente, es la idea, eso es lo que intentamos transmitir, y se van haciendo los conteos de HPG y se determina la oportunidad de tratamiento en función de cómo aumentan esos conteos de HPG a criterio de profesional. Por ejemplo, este es un campo donde se destetaron los animales el 3 de abril, se les dio levamisol como dosis de destete, al mes siguiente, a los 45 días en realidad, se muestreó nuevamente, los conteos de huevo en materia fecal están subiendo, pero no parecen ser demasiado altos, no se recomienda el tratamiento, a los 30 días se vuelve a mostrar y ya hay animales con 540, 820, 700, hay con conteos altos que indican la necesidad de un tratamiento. Ahí se aplica el tratamiento, se sigue muestreando y así se van llevando hasta alcanzar la primavera, es decir, que la idea es hacer el seguimiento de las tropas para evitar la pérdida parasitaria y lograr que el animal llegue a la primavera con un grado de desarrollo óptimo, donde ya en base a una buena ingestión de forraje de la edad va a poder desarrollar respuesta inmune y por lo tanto va a poder frenar la carga parasitaria. Es decir que habría entonces, si las cosas estuvieran bien, si no hubiese ningún problema, un tratamiento fijo al destete, que nosotros promovemos que se utilice un levamisol, es decir, después le vamos a mostrar por qué inmediatamente, porque es la única droga que tiene, en realidad, nos da seguridad de que no hay resistencia. Un tratamiento de noviembre que le recomendamos con una ivermectina al 1%, un ricovendazol a doble dosis, para evitar ese parásito, que se despierte ese parásito y quitar el riesgo de esos 12 o 20 kilos que ponemos en riesgo en ese momento. Y cada vez que, por los conteos de huevo en la bosta, es decir, por esas 10 muestras que venimos haciendo el monitoreo de tropa, nos indica el tratamiento, decidimos qué utilizar. La idea es que cada vez que detectemos problemas, usemos un antihelmíntico diferente, un antiparasitario diferente, para rotar principios activos y evitar la presentación de la resistencia. Teóricamente esto está muy bien, pero la verdad es que la resistencia antihelmíntica o la resistencia antiparasitaria nos cayó, como esta planta arriba de la máquina que tenemos acá. El primer caso de resistencia antiparasitaria se detectó en el año 2001, se publicó en el año 2001, y no hemos parado desde entonces de atender problemas de resistencia. De hecho, el último estudio, el último relevamiento nacional que se publicó en el año 2017, en realidad se hizo 2014-2015, sobre 62 establecimientos en todo el país, daba que 95% de los establecimientos tenían algún tipo de resistencia. 95% de los establecimientos tenían algún tipo de resistencia. La ivermectina tenía resistencia en el 93% de esos 62 establecimientos, insisto, en el NEA y en Pampa Húmeda y en la región central del país. Y el ricovendazol, que es el benzimidazol inyectable, es el Axilur inyectable o el Valvelpi, cualquiera de ellos, tenía un 28% de resistencia, y el único que se mantenía libre, y hasta el día de hoy se mantiene libre, es levamisol. Por eso recomendamos el tratamiento del destete con un levamisol. El problema es que un 26% de esos mismos establecimientos hace 6 o 7 años atrás tenían resistencia múltiple, es decir, tenían resistencia a ivermectina y a la vez tenían resistencia a ricovendazol. Es decir que, señores, ustedes, 1 de cada 4 es muy probable que tenga resistencia múltiple en el campo, y la gran mayoría de ustedes tengan resistencia a ivermectina en los establecimientos, si estas cifras son correctas, o por lo menos están en ese sentido. Para colmo, si uno mide el impacto productivo de la resistencia, ahí publicamos hace poco tiempo en Gormix, el año pasado, un trabajo sobre 15 establecimientos, que es toda la bibliografía que existe.
14 de esos trabajos se hicieron en Argentina y uno en Brasil, demuestran en esta línea, demuestran que el diseño de trabajo fue un lote de animales desparasitados con una droga con resistencia, otro lote de animales desparasitados con una droga sin resistencia y un grupo sin tratamiento, de manera que este 15 que vemos nosotros acá corresponde al impacto de la enfermedad, es decir, la respuesta en kilos del tratamiento antiparasitario que funciona, y lo que ustedes ven sobre la izquierda, el 8.3, corresponde al impacto de la resistencia, es decir, que si ustedes desparasitan con una droga que tiene resistencia, van a perder más de la mitad de la respuesta que deberían esperar. Es una cifra bien importante y, por supuesto, varía en función de la gravedad de la enfermedad y del grado de resistencia de los establecimientos, como muestra este cuadro acá a la derecha. De manera que, pensando en cómo saberlo, cómo reconocerlo, cómo dimensionarlo, ahí es donde decíamos entrar a nuestro programa, el programa Control Parasitario Sustentable, y ahí para nosotros juegan dos elementos. Primero, la necesidad de que un profesional atienda el problema a campo, un veterinario que atienda el problema a campo. El segundo concepto importante aquí es que cada establecimiento es único e irrepetible. ¿Qué quiere decir esto? Que cada establecimiento es diferente del de al lado porque tiene una condición de manejo diferente y un problema diferente, pero además el mismo establecimiento es diferente este año del que viene o del que pasó porque la condición climática mueve esa curva que habíamos visto hoy, esa curva, la línea roja, perdón, el área roja y la línea de color azul, en función de que llueva o que no llueva, en función de disponibilidad forrajera, es decir, que cada año que está trabajando en el problema. En ese contexto, entonces, de que cada establecimiento es único, irrepetible, como decía, hay cuatro cuestiones que juegan. Uno que es un instrumento, el otro es el escenario. El escenario se refiere a la enfermedad parasitaria, el instrumento se refiere al diagnóstico, a la necesidad del diagnóstico, al monitoreo, ese que hablábamos recién. Ese diagnóstico también nos permite la elección del antiparasitario en función de lo que estamos viendo en ese monitoreo, en ese conteo de huevo en la materia fecal, y aparece un nuevo jugador a partir del año 2001, que es el de la resistencia. El problema de la resistencia es que cada establecimiento debe primero saber cuál es el estatus de resistencia, es decir, cómo le están funcionando los antiparasitarios, antes de empezar a hacer el seguimiento de tropas, porque si no, si detectamos la necesidad de desparasitar y aplicamos un tratamiento, no sabemos si es eficaz o no, estamos poniendo en riesgo más de la mitad, como hablábamos recién. O sea que hemos vuelto 40 años para atrás, volvimos a los años 80, donde todo el mundo hacía conteo de huevo para determinar oportunidad de tratamiento, por otros motivos, no por resistencia, sino porque no confiamos demasiado en los antiparasitarios orales, algunos problemas que después si quieren lo charlamos. ¿Qué es lo que propone el CPS entonces? Parte de aquella premisa de que cada establecimiento tiene su propia situación particular, por ende, cada establecimiento deberá primero conocer el estatus de la resistencia para luego sí decidir cuándo y con qué desparasitar en base al monitoreo de rodeos. La situación entonces es que no podemos hacer seguimiento de tropa, o sí podemos, pero nos crea mucha inseguridad porque no tenemos la info. Determinamos la oportunidad de tratamiento, pero si no sabemos cuál es el estatus de resistencia, estamos liquidados, no sabemos qué antiparasitario elegir. ¿Tenemos alguna alternativa que podríamos chequear, si no sabemos cómo funcionó, usar una droga y chequear a los 15 días para ver si funcionó y si no funcionó, entonces encarar un test de reducción de conteo de huevo? Pero no lo vamos a complicar. Primero deberíamos tener la información de resistencia para luego encarar entonces el monitoreo de tropas. ¿Cómo se hace el monitoreo de tropas? Este es un establecimiento, lo conocerán porque está sobre la ruta 2, ahí en el cruce de la 74 y la ruta 2, de las armas, es un trabajo del año 2009, y lo que muestra es que se prueban los 3 principios activos que tenemos en el mercado, se toman muestras un día, a los 15 días se vuelven a tomar muestras y se saca el porcentaje de reducción de los conteos huevos. O sea que lo que estamos determinando es la
eficacia clínica, es decir, lo que estamos viendo en base a los conteos de huevos. Este es un trabajo que en 15 días termina. Proponemos hacer un trabajo con conteos altos, como vemos acá, mínimo 200, y a partir de ahí volvemos a los 14 días, hacemos un nuevo test, y como ven en este establecimiento, me olvidé de mostrar esto, cualquier cifra que da por debajo del 90% indica resistencia a campo, es decir, que acá nos está funcionando bien el ricovendasol, en las armas no funciona bien el ricovendasol, no funciona bien el levamisol, y tenemos algún problema con la ivermectina, y yo le diría que esto no es tan malo, porque estamos bastante cerca del 90%. Recuerden que el 93% en aquel trabajo de hace 5 o 6 años atrás nos daba con resistencia a ivermectina. Digamos, hay problemas, pero muchos establecimientos están en este nivel, con un nivel bastante cerca del 90% y con un solo parásito resistente. En la medida que seguimos usando el antiparasitario, ese porcentaje desciende, es decir, que desarrollamos cada vez más resistente y aparece algún género más como resistente. O sea que se complica la cosa. ¿De qué habla esto? De que el diagnóstico temprano de resistencia también es importante. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de usar ese antiparasitario en algún momento del año a criterio profesional. Es decir, que en el establecimiento entonces de las armas teníamos una situación de resistencia a las avermectinas, este concepto es importante. Cuando hablamos de resistencia a la ivermectina, se traslada al resto del grupo, es decir, se traslada a la doramectina, la abamectina y a la eprinamectina, y en este campo entonces tenemos tachada la generala. Nos quedan dos, para el seguimiento de tropa nos quedan dos principios activos. Esta es la situación de las armas. Este que les muestro ahora es otro establecimiento recorre un poquito, el Pinar Chico, es del año pasado, es un campo del CREA Mar Chiquita, donde la situación es diferente. Fíjense que acá se probó ivermectina, ricovendasol, levamisol y se agregó un grupo con sidectina alfa. ¿Qué es esto? Este es un primo de la ivermectina, pero que es de otro grupo y que en muchos campos donde hay desarrollo inicial de resistencia funciona. Y de hecho, fíjense que acá tenemos la ivermectina por debajo del 90%, el ricovendasol por debajo del 90%, y el mosidequina está funcionando en el orden de arriba del 95%, o sea que es una alternativa a la resistencia a la ivermectina que el profesional guardará en la manga y le usará en momentos críticos, como puede ser cuando aparezca un problema de sarna asociado a un problema de parásitos internos. Y fíjense lo que les decía recién, acá ya aparecen dos géneros parasitarios como resistentes, o sea, dos tipos de parásitos. En el caso de las armas solamente estaba la coperia, y en el caso de ricovendasol es uno solo, y estamos bastante cerca del 90%. O sea que este campo está en la línea de aquellos que habíamos visto hace 6, 7 años atrás, donde decíamos que el 26% de los establecimientos tienen resistencia múltiple. Lo cierto es que hoy sabemos que este campo, si siguiera presionando fuertemente con ivermectina, esa resistencia va a terminar afectando también y por lo tanto van a perder una herramienta para el control de parásitos internos y externos, como es estos endectocidas, y por lo tanto la cosa se va a ir complicando progresivamente. Esta es la situación entonces de Pinar Chico. Acá tenemos resistencia a las avermectinas, como hablábamos recién, se repite, es más grave incluso, y también tenemos resistencia a los benzimidazoles, es decir, nosotros medimos el ricovendasol y corren las generales de la ley, como para el caso de las lactonas, donde la resistencia al ricovendasol alcanza al fenbendazol, al ofendazol y al albendazol, con algunos matices que podemos discutir. En definitiva, el Rincón Chico, el Pinar Chico, tiene cachara doble, por decirlo de alguna forma. O sea que el seguimiento de tropas en este establecimiento se va a hacer exclusivamente en base al levamisol, o ahí aparece el fantasma de qué usamos, porque si aparece resistencia al levamisol nos quedamos sin nada, pero hoy apareció, hace un año, de un año a esta parte, apareció una droga nueva que se venía utilizando en ovinos desde hace 8 o 9 años, que es el Monepantel, y que desde el año pasado se puede utilizar, se llama Solvix este producto,
y se puede utilizar, y es un producto que está en el rango de eficacia del levamisol, pero que no tiene, el sitio de acción es diferente al levamisol, es decir, que actúa sobre cepas resistentes a si los hubiera en ovinos, por ejemplo, que actúa sobre cepa resistente al levamisol. O sea que tenemos alguna alternativa más, pero nos empezamos a quedar sin drogas para el tratamiento. ¿Esto es grave? Sí. ¿Esto es irrecuperable? No. ¿Se puede controlar? Sí. Por eso estamos dando esta charla y por eso insistimos tanto en el tema. O sea que una vez que sabemos con qué desparasitar, lo que tenemos que hacer es decidir cuándo, con que ya lo sabemos del trabajo anterior, en base al monitoreo de rodeo, que insisto, es una actividad sencilla donde nosotros muestreamos 10 animales, al destete se desparasita, vuelvo al mismo caso anterior, se desparasita con el levamisol, a los 45 días se muestra y no se decide que no, se aprovecha para ver qué tipos de parásitos están presentes. Al mes de este muestreo se hace uno nuevo y se determina la oportunidad de tratamiento. Ahí se elegirá, el profesional elegirá la droga en función de lo que le funciona, aplicará el tratamiento, al mes siguiente seguramente bajarán esos conteos. A los 2 meses existe la posibilidad de que suba y puede decidir un tratamiento. Estamos ya a mediados de agosto, estamos bastante cerca de la primavera. O puede decidir hacerlo un mes después, donde los conteos suben otra vez de manera importante. Si hubiese sabido en ese momento que estos parásitos estaban actuando, quizás hubiera decidido el profesional de tratamiento acá o acá. Eso va a criterio profesional y nuevamente desparasitará con la droga que le está funcionando o las drogas que le están funcionando, en un esquema de rotación como el que habíamos propuesto antes. Y ya ahí termina la cosa. Lo único que nos queda es un tratamiento de noviembre, en la segunda quincena de noviembre, para aquel parásito que hablábamos que se dormía durante la primavera, y la cosa termina ahí. O sea que a lo sumo estamos hablando de 2 o 3 tratamientos en el año, estamos hablando de 3, 4, 5 muestreos para determinar la oportunidad de tratamiento. Si uno pone en internet, hoy se googlea todo, así que también hemos aprendido nosotros los viejitos a googlear las cosas. Si uno pone en internet tecnología de bajo costo y alto impacto en producción, aparecen muchas cosas. Yo tomé esta que es de línea del Uruguay, porque se repite mucho de este concepto. O sea, este es un trabajo hecho en la zona de Rocha, en Uruguay, donde el objetivo era mejorar la producción y los ingresos y conservar los recursos naturales. Y habla acá de trabajando con más pasto, obviamente, y aplicando medidas de bajo costo y alto impacto productivo, es decir, que apunta a tecnologías de bajo costo. Y yo les decía hoy de que el control parasitario es una tecnología de bajo costo y alto impacto en producción. Si ustedes buscan otra vez en internet y ponen control parasitario, tecnología de bajo costo y alto impacto en producción, aparece infinidad de información, alguna nuestra. En acá está el tema del desarrollo genital en hembras de 15 meses, que le hablaba hoy del trabajo de Pedro, la gran diferencia entre animales controlados y animales parasitados. Había alrededor del 70% en los animales controlados que estaban listos para entrar en servicio y menos del 30% en los que habían sufrido la parasitosis. O sea que hay muchísima información de la tecnología que es accesible, que es fácil. Ahora vamos a ir un poquito sobre ese tema. Y este es Carlos Entrocaso, que fue nuestro maestro y que empezó allá por los años 70 formando un grupo y trabajando en este tema, y que insistió fuertemente a partir del año 80, y lo que es el trabajo de lo de Artica, publicado allá por el año 80-81, sobre esto. Y la verdad es que la pregunta es, ¿cuánto hemos logrado que se adopte la tecnología? Y yo, la verdad, me siento tentado de preguntarles a todos los del CREA Sudeste, ¿cuántos en realidad saben si tienen resistencia o no tienen resistencia en el establecimiento? Recuerden que el 95% de los campos en aquel estudio daba resistencia. Recuerden que el impacto en producción pone en juego más de la mitad de lo que uno esperaría como respuesta productiva. Bueno, hay algunas cuestiones que son indiscutibles, digamos, que nadie duda de que sean de esa forma. No tengo la información del CREA Sudeste, pero tenemos la información del CREA Zona Centro del país,
Y este es un trabajo que presentó Diniro en APA, en el Congreso de APA del año 2017, en una encuesta que realizó sobre 59 establecimientos de la zona CREA Centro, de los cuales 41 estaban en Córdoba, 11 en Tandil, algunos en Mendoza y algunos en la provincia de Buenos Aires, en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y cuando en la encuesta era muy extensa, pero cuando llega al tema de desparasitaciones, la información que obtiene y que publica Diniro es que hay un 11% de los integrantes del CREA, es decir, que son unos 6 productores, 6 de los 60, de los 59, que desparasitan en base al estado corporal, es decir, por síntoma un 3%, o sea, un 15% de ellos desparasitan por más o menos lo mismo, es decir, que están trabajando sobre la parasitosis que pone en juego entre 30 y 50 kilos por animal. Repito, están trabajando sobre la parasitosis que pone en juego entre 30 y 50 kilos por animal. Hay un 60% de los productores, o había un 60% hace 4 años atrás, que desparasitaba a fecha fija. Esto es, como decimos nosotros, arrimar el bochín. O sea, uno le tira a fecha fija y le pega por donde le pega, no tiene idea dónde le pega, no tiene idea qué tan efectivo fue. Y hay un 25%, es decir, uno de cada 4 productores que desparasitan en base al análisis de materia fecal. Pero, ninguno de esos productores, estamos hablando del año 2017, es decir, estamos hablando de 16 años después de que se hizo el primer diagnóstico de resistencia en el país, en bovinos, en ovinos era muy anterior, ninguno de esos productores había hecho un test de resistencia para ver qué antiparasitario le funcionaba o no le funcionaba, y 23%, uno de cada 4 otra vez, reconocía tener algún problema con la ivermectina. Con un punto que agrava todavía la cosa, porque 58% de esos productores hacía invernada de compra. Adivinen con qué antiparasitario desparasitaban los animales que compraban. Con ivermectina, siendo que ese producto estaba hackeado tremendamente. Es decir, que lo que hacían con el tratamiento antiparasitario era eliminar lo poco sensible que venía y meter todos los parásitos sensibles adentro del campo y sembrar, resistentes adentro del campo y sembrar parásitos resistentes en ese campo. Entonces, la pregunta es, si es tecnología de alto costo, de bajo costo y alto impacto, ¿qué es lo que falla? Y esta es nuestra preocupación. En la era de la comunicación seguimos fallando en la transferencia tecnológica, y ahí es donde nosotros venimos apuntando desde hace 30, 40 años con los sistemas de alarmas parasitarias, todos los programas de transferencia que hemos tenido, que la verdad hemos tenido poco impacto, debemos reconocerlo, hasta el año 2011, donde empezamos con el programa que les decíamos al principio. Y esto es lo que nosotros creemos que cómo debe funcionar la transferencia tecnológica. Hay 3 jugadores en el proceso de transferencia tecnológica. Por un lado está el veterinario, que es central, como les decía hoy, el receptor de la tecnología final, que es el productor. Los veterinarios lo que tienen es información. Esa información proviene de los centros experimentales, donde se producen con variables controladas, pero que se aplican en sistemas productivos con múltiples variables que están interactuando. Es decir, que lo que se genera en los centros experimentales no siempre se logran los mismos resultados bajo condiciones de campo. Y el veterinario lo que tiene que hacer es darle al productor las soluciones en el marco de la información. O sea que lo que toma el veterinario es la información y la adapta a las necesidades, eso es servicio profesional, la adapta a las necesidades de la empresa. Por lo tanto, el servicio que ofrece el veterinario debe adaptarse necesariamente a las necesidades de la empresa. Y lo que tenemos absolutamente claro es que cuanto más simple, más práctico y mayor impacto productivo, mayor adopción tiene la tecnología. ¿Siempre? No. Hay algún trabajo, ahora vamos a ir un poquito sobre eso, en el tema de adopción de tecnología. O sea que este programa trabaja, por un lado, en el flujo de información hacia el veterinario y indirectamente hacia los productores. Ahí trabajamos sobre cursos de actualización. Nuestro último desarrollo es lo que llamamos coaching en manejo parasitario,
que son 6 jornadas de intervalos mensuales, donde trabajamos con veterinarios de la actividad privada. Lo que queremos, lo que proponemos es generar especialistas en control parasitario, es decir, que está orientado básicamente a veterinarios jóvenes decididos a superar la barrera del diagnóstico a distancia. Ustedes saben lo que es esto. Para la veterinaria, che, loco, vos sé que tengo los terneros jodidos, dale esto. Yo no corre más. Tiene todo un proceso de desarrollo donde finalmente los participantes, que son grupos reducidos de 15 veterinarios, hacen un seguimiento durante todo ese tiempo y trabajamos discutiendo esa información. Básicamente lo que hacemos es, trabajamos muchísimo sobre la parte de interpretación diagnóstica. En ese mismo proceso, una vez que está la información y decíamos que el veterinario necesita proveer las soluciones, es decir, brindarle la solución a través del servicio profesional al productor, lo que nosotros tenemos ofrecido nuevamente para el profesional es el diagnóstico de precisión. Acá sobre los costados ven algunas empresas conocidas del país sobre las cuales hemos trabajado. La esencia de nuestro trabajo es una visita al establecimiento con el veterinario, por supuesto asesor del establecimiento, la mayoría de las veces a través del asesor veterinario, pero siempre con él presente. Hacemos una caracterización del sistema productivo parasitológico y un informe final con el diagnóstico de situación de cuál es la situación parasitaria del campo en cuanto a riesgo, en cuanto a resistencia y lo demás, y sugerencias a futuro que quedan en manos del profesional que seguirá controlando la enfermedad parasitaria a futuro. Lo cierto es que en tecnologías de procesos, que es lo que nosotros ofrecemos, existe lo que se llama el abismo tecnológico, es después que un 15%, aproximadamente entre un 15 y un 20%, adopta la tecnología, aparece el abismo, es decir, que no podemos superar esa cifra, y si no, fíjense la IATF, por ejemplo, que es uno de los desarrollos más importantes que ha habido en veterinaria, el índice de aplicaciones del orden del 10%, así que después que superamos el nivel de productores considerados innovadores, que son todos estos sobre los cuales hemos hecho los ensayos durante tanto tiempo, o los primeros seguidores, acá debería estar la gran mayoría de los productores de CREA, sin ningún tipo de duda, por algo están en el CREA, están en esta clasificación. Insisto, para la masa de productores existe el abismo y la dificultad de transmitir acá. ¿Qué hacer? Bueno, nuestra propuesta sigue siendo la misma: trabajar en los establecimientos, determinando la situación de resistencia, y una vez que sabemos eso, monitoreo de rodeos para determinar la oportunidad de tratamiento. También sabemos que la mayoría de los veterinarios no hace, a excepción de Claudia y algunos más por ahí, Nico incluso, no hace diagnóstico parasitológico, hace otro tipo de diagnóstico, hace diagnóstico preaniés, hace diagnóstico venérea, pero la mayoría no hace diagnóstico parasitológico, así que, digamos, no tenemos esos especialistas que estamos pretendiendo formar y liberar al medio para que brinden asistencia. Así que nuestra última intervención, esto reciente, tiene menos de 2 meses, ha sido el desarrollo de una app. La pueden encontrar en esta página, vetparasite.com o vetparasite.com, donde lo que pasamos del microscopio a hacer algún desarrollo tecnológico, por supuesto, con gente que sabe de este tema, y desarrollamos una app donde lo que se hace es cargar el resultado del laboratorio de aquellas 10 muestras, cargar información del sistema productivo por campo, información productiva, información del estado clínico de los animales, es decir, una serie de información, y esa información se procesa, el sistema operativo la procesa y recomienda no desparasitar o desparasitar en función de la situación que tiene o de los resultados de HPG y la combinación de estos elementos que hablaba recién. Así que, resumiendo, creo que estoy en tiempo. Eugenio, me parece que venimos bien. Lo último que quería decir... No te apures, Bueno, a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo para la discusión. Tratando de resumir lo que habíamos dicho recién,
Uno de los puntos basales de todo esto es que la enfermedad parasitaria y la resistencia impactan fuertemente en la producción, especialmente en la recría, por aquello del crecimiento, la onda axial y la segunda onda de crecimiento y todo lo demás. Que ambas, tanto el problema de la enfermedad parasitaria o de la resistencia, que van juntas ineludiblemente, son controlables, o sea, estamos en una situación donde todavía la podemos controlar, bajo condiciones de campo. Para eso necesitamos profesionales con sólido conocimiento de la enfermedad y sobre la base del diagnóstico. Ineludiblemente vamos a tener que hacer diagnóstico parasitológico. Yo no sé si ustedes han sacado las cuentas, pero la verdad que es muy barato muestrear 10 animales y establecer la necesidad de resistencia si uno mide el costo-beneficio en este aspecto. El control parasitario, lo que decía Carlos y seguimos diciendo todos los días, el control parasitario es tecnología sencilla, de bajo costo y de alto impacto productivo, por lo tanto debería ser de alta adopción. No estamos debiendo algo en este sentido. Y por último, no hablé, de esto no desarrollamos este tema, pero hay algunas propuestas nuevas desde el punto de vista desde la industria farmacéutica contra la resistencia que enfoca el tema en la combinación de principios activos, es decir, si tenemos hackeado parcialmente algunos principios activos, podríamos estar pensando en la utilización de combinación de principios activos y ya tenemos algunos en el mercado, que es la combinación de la ivermectina y el levamisol, uno o dos en el mercado, creo que hay, seguro está el producto de Over, y hay un producto de Agrofarma, si no me equivoco, saliendo en este momento o ya en el mercado, y su utilización, es decir, si tenemos problemas en el campo y decidimos utilizar la combinación de principios activos, debe necesariamente hacerse dentro de un programa de control racional para evitar la presentación de resistencia múltiple. Si nosotros presionamos fuertemente con esa combinación, sin necesidad de tratamiento, es decir, si lo seguimos haciendo como lo veníamos haciendo hasta ahora, es muy probable que desarrollemos resistencia a ambos principios activos, o a 3. Ya tenemos en el mundo para ovinos combinación de 4 principios activos y ya tenemos resistencia a esos 4 principios activos en países como Brasil, por ejemplo, en ovinos. No estamos tan mal en bovinos por el momento. Para terminar, quería volver al tema del artículo de valor carne, que por domingo decía que en nuestro país la carne se madura durante 2 días y que si eso pudiera hacerse durante 7 días, sin hablar de los costos que eso representa, y entre 2 o 4 grados, con flujo de aire sería excelente para optimizar la terneza de nuestras carnes. Sin duda que si lo dice es así, no hay ninguna duda. El tema es que encarece y nosotros queríamos antes de terminar y de alguna forma tomar un poquito en broma la cosa, o bien presentarla en la parrilla el día anterior a la que van a asar y dejarla durante 18, 24 horas y ahí terminar la maduración ya lista y al otro día meten fuego y arriba. Así que, bueno, muchísimas gracias. Somos Pedro Estefan, César Fiel y Nicolás Fiel de Fiel Estefan Asociados y estamos a disposición para las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias.